Chicos, buenas tardes. Estamos trabajando esta semana con la guía número 4 que corresponde a expresiones algebraicas y polinomios. Quiero que tengan en cuenta que la entrega de esta guía es el viernes 30 de julio. Listo. Entonces, importantísimo, empezamos a trabajar expresiones algebraicas. Tenemos que las expresiones algebraicas son, es frecuente escuchar expresiones como la mitad de un número o 5 veces un número, las cuales podemos representar con expresiones matemáticas. Si x es el número, entonces su mitad la representamos con la expresión x medios. Y si es 5 veces el número, con la expresión 5x. Estas expresiones se denominan expresiones algebraicas. Acá se nos hace la explicación de qué es una expresión algebraica. Entonces, una expresión algebraica es la combinación de números y letras utilizando las diferentes operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Cada expresión separada por un signo más o un signo menos se denomina término de la expresión algebraica. Entonces, acá tenemos una tabla en la que se nos explica cómo pasar del lenguaje cotidiano a una expresión algebraica. Si nos damos cuenta, en la parte de acá nos dice el doble de un número, pero no nos dicen qué número es. Entonces, cuando eso ocurre, que nos dicen el doble de un número, sabemos que si nos dicen el doble significa 2. De un número, como no nos dicen qué número, entonces podemos colocar una letra, 2m. Ahora, si por el contrario nos dijeran 3 veces un número aumentado en 2. Entonces aplicamos ahí, como dice 3 veces, entonces colocamos 3 veces, pues va a ser 3. Un número, pues no nos dicen qué número es, entonces podemos utilizar cualquier letra, entonces digamos una n. Aumentado, entonces cuando nos dicen la palabra aumentado quiere decir que va a crecer, o sea, más en 2. Entonces ese 2 pues va a ser pues normalmente un número 2. Entonces toda esta parte que se encontraba acá en lenguaje cotidiano lo transformamos a la expresión algebraica. Entonces acá tenemos que una cantidad aumentada en 3, entonces la cantidad no sabemos cuál es, que en este caso como no sabemos cuál es, pues se colocó la letra A, aumentada, entonces más 3. Un número disminuido en 4, entonces lo mismo, un número que no conocíamos, que en este caso fue la letra B, disminuido en 4. Luego 3 veces un número incrementado en 10, entonces lo mismo, 3 veces 3z, porque pues no sabemos qué número es, incrementado más 10. Las 3/4 partes de un número disminuidas en 8, entonces acá tenemos 3/4 de y menos 8. Ahora dice, en una expresión algebraica, las letras son llamadas variables o parte literal, y los números son los coeficientes que pueden estar multiplicando a una variable o no. El número que no tiene parte literal se denomina término independiente. Entonces acá también aparece un ejemplo. Entonces dice que es necesario mirar cuáles son las partes de una expresión algebraica. Entonces tenemos partes de una expresión algebraica. Ejemplo, entonces digamos tenemos un medio de x a la 2 más x menos 3. Entonces las partes, bueno, todo esto es la expresión algebraica. Entonces vamos a mirar cuáles son las partes de esa expresión. Entonces las partes de esa expresión están determinadas por
los términos, que en este caso es todo aquello que conforma la expresión. Sería 1 medio x a la 2, entonces términos 1 medio x a la 2, punto y coma, x positivo y menos 3. Luego tenemos los términos, los coeficientes, que son únicamente los números que están acompañando. Entonces, 1 medio, entonces 1 medio, punto y coma. Cuando x está solita quiere decir que hay un 1 que la está acompañando. Entonces, 1, 1, 1, punto y coma. Y pues menos 3. Menos 3. Menos 3. Ahora, entonces tenemos términos, coeficientes y hay una que se llama término independiente. Entonces, de los términos que tenemos acá, pues el término independiente es aquel número que no está acompañado de una letra. En este caso sería menos 3. Puede caber la posibilidad que tengamos una expresión como ejemplo, digamos x a la 2 más y menos z. Entonces ya sabemos que los términos pues van a ser x2, punto y coma, y, punto y coma, menos z. Que los coeficientes pues van a ser 1, 1 de y menos 1 de z. Pero cuando me digan el término independiente, si nos damos cuenta acá no hay ningún número que no esté acompañado de una letra. Entonces vamos a decir que no tiene término independiente. Entonces eso para que sepamos cuáles son las partes de una expresión algebraica. Aquí dice. Desde acá por eso tenemos esta parte de acá. Entonces nos dice en la expresión 3x más 8. Términos, como les decía hace un momento, 3x, 8. Coeficientes, los números que están acompañando allí, 3 y 8. Y el término independiente, pues en este caso es 8, porque no está acompañado de ninguna letra. La siguiente, entonces, lo mismo. 5x a la 2y menos 2xy más 1. Términos, 5x2y menos 2xy y el número 1. Coeficientes, los números que estaban ahí. Entonces, 5 menos 2 y 1. Término independiente 1, que es el que no está acompañado de ninguna letra. Siguiente expresión, entonces 1 medio de a la 4, b a la 3, menos 6a a la 2b. Términos, entonces, 1 medio de a la 4, b a la 3 y menos 6 a la 2b. Coeficientes 1 medio y menos 6 y término independiente no tiene porque no hay ningún número que no esté acompañado de una letra. En la siguiente página de la guía dice, evaluemos para cada expresión algebraica en los valores dados. Entonces yo lo que les decía en clase esta semana es que existe la posibilidad cuando me dicen evaluemos una letra, bueno, una expresión algebraica y nos dan los valores, entonces lo sustituimos de la siguiente manera. Ejemplo, me van a decir, se tiene la siguiente expresión algebraica. Entonces, de ejemplo, digamos 1/3 de x a la 2 más 4x menos 6. Digamos que 6y. Y me dicen, para x igual a 2 y y igual 3.
Eso quiere decir que ahora donde vea X lo voy a sustituir por 2 y donde vea Y lo voy a sustituir por 3. Entonces haríamos, perdón, un tercio, entonces acá como X sabemos que es 2 y es X a la 2, entonces de 2 elevado a la 2, recuerden que esto es X elevado a la 2, más 4X, entonces X va a ser 2, entonces por 2, menos 6Y, y nos dicen que Y va a ser 3, entonces por 3. Entonces acá le estamos diciendo un tercio de X, que es 2 a la 2, más 4X, pero sabemos que ahora X es 2, menos 6Y, y Y va a ser 13. Entonces venimos a solucionar. Entonces vamos a colocar un tercio por, pues primero vamos a resolver esto. Entonces 2 elevado a la 2, 4, más 4 por 2, ya lo podemos solucionar, es 8. Ese es menos, ese es positivo, entonces menos por más menos, 6 por 3, 18. Siguiente paso, entonces como esto que está acá es una fracción, recuerden que acá ponemos un 1 a conveniencia y las fracciones se multiplican de frente. Entonces vamos a multiplicar 1 por 4, 4, sobre 3 por 1, 3, más 8 menos 18. Y vamos a hacer la operación de todo esto. Entonces, acá tenemos 4 tercios y podemos operar estas dos. Entonces, 8 menos 18 nos va a dar menos 10. Entonces, vamos a sumar esas cantidades. Entonces, lo mismo de hace un momento, entonces las convertimos en fracción. Entonces, recuerden cuando un número entero está solito, a conveniencia le ponemos un 1. Entonces, multiplicamos el 1 por este número y el 1 por este. Entonces me quedaría 4 por 1 sobre 3 por 1 menos, multiplicamos ahora 3 por 10 y 3 por 1. Entonces por 3 por 3. Entonces sería 10 por 3 y 1 por 3. Solucionamos. 4 por 1, 4. Sobre 3 menos 10 por 3, 30 sobre 3. Entonces podemos operar, entonces el 3 quedaría igualito abajo y hacemos 4 menos 30. Entonces restamos 30 menos 4 a dar 26, valor absoluto mayor es el de 30 y está negativo 3 sobre 3. Y ese sería el valor, pero cuando me dicen que reemplace valores dados para una expresión algebraica. Mientras no nos pidan hacer eso, pues no tenemos que sustituir el valor de ninguna letra por ningún número. Solamente en el caso que nos lo den, como lo que está pasando en esta parte de acá. Desde acá está la explicación, ustedes pueden profundizarla un poquito más. Luego, y esta es la parte que ya inicia la guía, en habilidades de pensamiento. Entonces, quienes tienen su cuaderno, pues lo hacen en su cuaderno, quienes impriman la guía la imprimen. Pero sí necesito que puedan tener esta tabla rosada, bien sea escrita en el cuaderno, impresa, para que puedan resolver el punto 1 y el punto 2 de la actividad. Entonces, ¿cómo así? Ejemplo. Dice el primer punto. Busca en la tabla 3.4 la expresión matemática correspondiente a cada enunciada. 5 veces un número. Entonces miramos acá en la tabla. Entonces 5 veces un número va a ser este, 5x. Entonces lo colocamos acá, 5x. Un número incrementado en 3. Entonces miramos una letra que se incrementa en 3. Entonces, ejemplo, yo diría un número incrementado en 3. Entonces n más 3. Entonces voy a mirar si hay acá hay un n más 3 o un m más 3 o un j más 3. Entonces descubrí que está a más 3. Entonces podría entonces en vez de la n poner una a. Y así con cada uno de los otros. Entonces si ven que fui escogiendo, fui tachando y fui colocando enfrente. Luego en el punto 2 dice, escribe en lenguaje cotidiano el significado de las expresiones algebraicas que sobraron en la tabla. Por eso es necesario tachar porque van a haber unas expresiones que van a sobrar. Entonces digamos que sobra este, 2/5 de A más 3/4 de B. Entonces 2/5 de A, de 2/5 de A más
3/4 de b. Entonces ustedes ya tienen esta expresión de forma matemática y la deben pasar al lenguaje cotidiano. Entonces, ¿cómo lo podría decir? Podríamos decir las 2/5, porque después 2/5, las 2/5 partes de un número, en este caso pues es A, aumentado porque está el más, en las 3/4 partes de otro número. Entonces, de otro número, ¿por qué de otro número? Porque estamos diciendo que A es un número y que B es otro. Y ya entonces hacemos el paso del lenguaje algebraico, entonces el lenguaje algebraico al lenguaje cotidiano. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en ese punto. Luego dice, tercero, para los siguientes enunciados entonces escribe las expresiones algebraicas correspondientes y explica la diferencia que hay entre ellas. Entonces dice 4 menos un número y 4 menos que un número. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar cuál es la expresión algebraica que iría para esta expresión, para esta otra, y cuál es la diferencia que hay entre ellas. La idea es que ustedes hagan la explicación ahí. Luego van a llenar esta tabla, la 4. Dice, completa la tabla 3.5 con las expresiones indicadas. Expresión X, opuesto aditivo. Recordemos que cuando hablamos de opuesto aditivo es el mismo número o la misma letra, pero con el signo contrario. Ejemplo, si acá está X, pues acá va a ser menos X. Si acá está 2, pues acá va a ser menos 2. Entonces, si ven, acá está positivo, acá lo coloco igual, pero negativo, entonces ustedes hacen lo mismo. Ahora me dice recíproco. Entonces, el recíproco de un número, entonces vamos a buscar el recíproco de X. Entonces, el recíproco de un número, es un número que multiplicado por el que me dan me dé 1. ¿Cómo así, profesora? Ejemplo, yo tengo 3. Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos ese 3 a una fracción. Entonces, recuerden, cuando un número está enterito, le colocamos un 1 abajo a conveniencia. Entonces, acá lo que hago es voltear la fracción. Entonces, me quedaría el 1 acá y el 3 aquí. Y compruebo 3 por 1, 3, 1 por 3, 3, y 3 dividido 3 es igual a 1. Profe, pero si es X, ¿qué hago? Entonces, X, nuevamente a conveniencia, sobre 1 por, entonces volteo la fracción 1 sobre X, y multiplico 1 por XX sobre 1 por XX, y X dividido X igual 1. Profe, si es una fracción, digamos que sea 3/5, pues entonces la voltean 5/3. Entonces el recíproco van a ser estos que estoy acá ahora encerrando de colorcito. Entonces, profe, recíproco de 3/5. Entonces cojo la fracción, la volteo. Entonces 3 por 5 me va a dar 15. 5 por 3, 15. Y 15 dividido 15 es igual a 1. Profe, y si digamos es un medio. El recíproco de un medio es lo mismo. Fracción, coloco el 2 abajo, el 1 arriba. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, entonces 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, eso es igual a 1, y recuerden que 2 dividido 1, ese de acá también lo puedo expresar como 2. Entonces puedo decir que un medio por 2 es igual a 1, luego el recíproco de un medio es igual a 2, que es lo mismo que decir 2 sobre 1. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer en esa parte de la guía, es supremamente sencillo. Ahora me dicen, entonces ya les expliqué el recíproco, que en este caso dijimos que era 1 sobre x. El cuadrado, pues x elevado a la 2, recuerden que cuadrado es elevado a la 2 al cubo, x elevado a la 3, y a la enésima potencia, como me están diciendo que es elevado a la n, x elevado a la n. Y listo. Luego dice, halla el valor numérico de cada expresión. Entonces, eso fue lo que ya les expliqué hace un momento.
Entonces acá el valor de x va a ser 3 y el de y menos 1. Entonces 2 por 3 por x, que va a ser x, que es 3, menos 5 más y, que va a ser menos 1. Entonces soluciona. Entonces 2 por 3, 6, menos 5, más por menos, menos 1. Entonces 6 menos 5 menos 1, pues va a ser menos 6. Entonces 6 menos 6, 0. Valor numérico 0. Necesito que todo para ese punto me hagan procedimientos, ¿sí? Como el que acabo de hacer yo acá. No me sirve que ustedes me entreguen una tabla completa llena de números, pero que no escriban de dónde salió ni cómo lo hicieron. En el punto número 6 dice, completa la tabla 3.7. Eso ya lo saben hacer ustedes. Un número disminuido en su quinta parte incrementado en una docena. Entonces, crean la expresión algebraica, sacan los términos, los coeficientes, dicen cuál es la parte literal. Entonces, la parte literal, si es X, si es Y, W, o sea, las letras que ustedes coloquen. Y el término independiente, que dijimos que es aquel número que no tiene letra. Luego pasamos al séptimo punto. Dice, determina si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, conviértela en una afirmación verdadera. Entonces la expresión x, 3x más 4y tiene dos términos. Entonces colocan, es verdadero o es falso. Y dice, si es falsa, conviértela en una verdadera. Entonces digamos que fuera falsa. Es falsa porque para que tenga dos términos tendría que quedar así. O no, es verdadera y ya, no deben transformarla. Luego dice, digamos esta. El número 3 es el término independiente en la expresión 3x más 4. Pero ya dijimos que el término independiente es aquel número que no está acompañado de una letra. Entonces sería falso y lo transformamos. Entonces podría ser 4x más 3. Y la convertimos pues en una verdadera. El octavo punto dice, escribe expresiones algebraicas que representen las situaciones. La edad de Yamile es el triple de la edad de Juana. Entonces podemos decir la edad de Yamile, entonces digamos la edad de Yamile es el triple de la edad de Juana. Y ustedes siguen transformándolo ahí. Luego dice, escribe una expresión para el perímetro de cada figura. Recordemos que el perímetro de una figura se consigue sumando las medidas de sus lados. Entonces acá va a ser A, que mide este lado, más B, que es lo que mide este lado, más 2A, más B, que es lo que mide este lado. Entonces miramos, acá hay una A, acá hay otra A, entonces 2A y otra A, pues van a ser 3As. Una B y otra B, pues van a ser 2Bs. Y listo. Y así lo hacen con las otras dos expresiones. Entonces vamos a quedar hasta esta parte, porque hasta aquí, bueno, es lo que hemos trabajado esta semana en clase. Ya la otra semana les hago la explicación de la guía en la parte de polinomios, que sería pues esta parte de acá, y pues terminaríamos la guía número 4. Entonces hasta ahí voy a estarles pidiendo. Entonces vamos a dejar hasta el viernes de la próxima semana, me entregan el punto 9, hasta el punto 9. Y ya la próxima semana hago la explicación de la parte de polinomios y ya pues me entregan la segunda parte de la guía 4. Quedamos de esa manera. Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosita me van diciendo. Tal vez me demore un poco en contestarles, porque como ustedes tienen conocimiento, pues todavía no se ha definido como tal los horarios para el trabajo con los niños que no están asistiendo presencialmente al colegio. Pero apenas ya lo definamos, pues entonces ya les puedo decir ejemplos, estoy inventando, no, es que la profesora dijo, no, ejemplo, que me digan, el martes se va a trabajar matemáticas, o sea, álgebra con octavo, entonces yo ya les digo, chicos, todos los martes me pueden enviar preguntas, estoy inventando, ¿sí? Pero por el momento, pues la idea es que esa explicación haya sido como lo suficientemente clara, igual que cualquier cosa me están diciendo. Bueno, un abracito para todos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde.